Continuamos en Café Prensa y estamos en comunicación telefónica. Agradecemos por estos minutos a Alejandra Regues, quien es candidata a diputada por la provincia desde el Frente de Izquierda. ¿Cómo te va, Alejandra? Yamina Sabac te saluda para Café Prensa. Hola, ¿qué tal, Janina? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, Ale, la verdad es que para contar un poco cómo continuamos en este camino electoral rumbo a las PASO, también en Tucumán algo muy importante porque tuvimos en realidad la visita, ¿no?, de Miriam Bregman, quien es la precandidata a presidente por el Frente de Izquierda Unidad. Bueno, sí, estuvo Miriam acá hace 2 días recorriendo la provincia, sumándose a esta campaña que venimos impulsando en todo el país, muy a pulmón, muy desde abajo, Janina, porque, bueno, como muchos quizás ya saben, el Frente de Izquierda es una fuerza que está constituida en su totalidad por laburantes, ¿no? Trabajadores de la salud, de la educación, en el caso de Tucumán también de las cosechas, de los ingenios. Sí. Entonces, impulsando una campaña desde abajo para que en esta contienda electoral se escuche con fuerza la voz de la izquierda, ¿no? Que es lo que vemos que no estaría presente si no fuese la bandera que plantamos con mucho esfuerzo desde el Frente de Izquierda, digamos, la discusión de los salarios, del transporte público, pero desde el punto de vista de los usuarios, no desde el punto de vista de los empresarios, que como siempre se instala, el problema de la precarización laboral, digo, o sea, muchas demandas que hacen a las peleas que damos del Frente de Izquierda cotidianamente y que queremos que en esta campaña también se escuche con mucha fuerza y que llegue al recinto como lo viene haciendo Miriam Bregman también desde el Congreso de la Nación. Seguro. ¿Cuáles serían los proyectos, los puntos principales que podría llevar a la Cámara de Diputados en caso de ser electa? Bueno, en primer lugar, atender el problema de la precarización laboral en Tucumán me parece algo urgente. Sí. Acordate que estamos en la provincia con mayor tasa de precarización, en la juventud es brutal, que 9 de cada 10 jóvenes trabajan de manera no registrada, incluso la mitad de los trabajadores en Tucumán, 1 de cada 2 laburamos sin registro, sin conocer una obra social, un recibo de sueldo, un aporte jubilatorio. Bueno, hay que terminar con eso. En el caso del campo hemos elaborado un proyecto junto a trabajadores de las cosechas, del limón, de los empaques, para terminar con el trabajo de destajo y que estas grandes empresas citrícolas que en la provincia exportan, ganan en dólares, le garanticen un ingreso mínimo a los trabajadores, un jornal que no dependa de si llueve o no llueve, que es lo que sucede actualmente, que estamos en pleno siglo XXI, y que se pueda también garantizar un ingreso para esas familias durante todo el año, obra social, no solamente durante la temporada o la zafra, y que se ponga en cuestionamiento esto de que en Tucumán solamente se cultiva limón y caña de azúcar, que es lo que hace que el trabajo sea temporal, ¿no? Porque la planta tiene una determinada cantidad de trabajadores, permitiría diversificar la producción agrícola, generar trabajo todo el año y empezar también a atender muchos de los problemas de alimentación que hay en la población, como una de las propuestas que venimos llevando adelante. Agarraríamos desde el Congreso con mucha fuerza la demanda de las mujeres, ni hablar, se dice que acá en Tucumán es completamente desoída, las pocas leyes que a nivel nacional rigen hace 15 o 20 años, Tucumán ha ido adhiriendo paulatinamente en los últimos años como subproducto de la pelea que damos las mujeres, no por voluntad propia ni del PJ, ni del bucismo, ni del Cambiemos, pero también hay que seguir peleando por su efectiva implementación, ¿no? Estamos hablando del problema de la ESI, estamos hablando de la salud sexual, la procreación responsable, los derechos sexuales y reproductivos que hemos conquistado las mujeres y también el grito de ni una menos, empezar a materializarlo en políticas de Estado que busquen evitar que una de nosotras siga muriendo día a día producto del machismo. O sea, hay muchas de las, bueno, como te decía al principio, muchas demandas que protagonizamos desde el Frente de Izquierda o de las que somos parte del Frente de Izquierda, que queremos que se escuchen en la campaña electoral y que lleguen al recinto desde ya. ¿Cómo analizás el panorama electoral a nivel nacional, Alejandra? Mirá, para mí hay un primer dato que llama la atención, al que hay que prestarle atención, que es que en las elecciones provinciales se han expresado muchísimo desánimo por la vía de la abstención al momento de votar, con, no sé, provincias como hace poquito fue la de Santa Fe, el 40% de la población directamente no fue a votar, o con un alto voto en blanco, que bueno, acá en Tucumán
De hecho, el cálculo que hay es que podría haber obtenido hasta 7 bancas en la legislatura, ¿no? La cantidad de votos en blanco que hubo. Sí. Yo creo que ese primer dato habla, por un lado, del desencanto que hay con los políticos tradicionales, del descreimiento que con justa causa hay sobre las coaliciones que vienen gobernando en los últimos años, Sí. que prometieron millones de cosas y que ninguna cumplió, porque no cumplió el macrismo con pobreza cero, al revés, se fue dejando 4 millones más de pobres en la Argentina y un país completamente endeudado. Tampoco el discurso de Alberto Fernández de que iba a terminar con la herencia macrista se materializó, sino que al revés se profundizó este legado de ajuste sobre las vidas trabajadoras. Entonces, en ese desencanto yo creo que hay un primer desafío para la izquierda, que es dirigirnos a todos esos sectores para decirles que masticar la bronca, quedarse en la casa, resignarse, no es una opción, no es una alternativa hoy por hoy para los trabajadores, y que existe una salida de izquierda que desde abajo las podemos y la tenemos que construir para que no siempre decidan los mismos, para que no siempre se impongan los intereses de los grandes empresarios y se posterguen la vida de los trabajadores. Bueno, tenemos que darle fuerza a una alternativa como la izquierda, como se demostró en Jujuy, que va fortaleciendo y potenciando las peleas de las maestras, de los trabajadores de la salud, de los pueblos originarios. Bueno, ese rol que yo creo que jugamos a nivel nacional hay que desarrollarlo también acá en Tucumán. Seguro. Hablabas de Jujuy y también, bueno, me parece una buena oportunidad para preguntarte todo lo que está sucediendo. Bueno, ayer se han realizado diferentes manifestaciones a favor y en apoyo de lo que hoy está pasando y lo que está atravesando el pueblo jujeño. Y te lo dije en una oportunidad, cuando todo esto ya se había destapado, solamente era la izquierda junto con quienes estaban manifestándose, quienes estaban peleando por sus derechos, los que estaban allí presentes. No se vio la presencia de ningún otro funcionario ni candidato político en Jujuy. ¿Cómo lo analizan ustedes en el día de hoy? ¿Cuál es el apoyo que están realizando desde el Frente de Izquierda a nuestra provincia, no, perdón, a la provincia vecina de Jujuy? Bueno, ya es como vos decís, digamos, en Jujuy lo que sucedió es que nosotros hicimos ni más ni menos que lo que dijimos que íbamos a hacer. Alejandro Vilca, un actual diputado nacional, encabezando una lista que ha obtenido 6 bancas en la Convención Constituyente, han jugado el rol clave, en primer lugar, de transmitirle al pueblo jujeño lo que ahí adentro se estaba hablando, ¿no? Porque Gerardo Morales no dijo en la campaña electoral que él iba a reformar la Constitución para quitar derechos y concentrar el poder público en el poder ejecutivo. La oposición, entre comillas peronista, no dijo que le iba a votar todo a Gerardo Morales, todo lo que Gerardo Morales pida, ellos automáticamente lo iban a votar. Entonces dijeron diferentes cosas en la campaña, y en el momento de los hechos la izquierda fue la única que sostuvo esta coherencia de decir: nosotros vamos a estar del lado de los trabajadores y la juventud, y las mujeres y los pueblos originarios. Entonces, cuando ahí adentro, entre peronistas y radicales, se caldeaba una constitución antiderechos, fuimos los que nos ocupamos de avisarle a todo el pueblo jujeño lo que estaba pasando, de rechazar esa reforma constituyente por reaccionaria y de acompañar en las calles a los pueblos originarios, bueno, todas las peleas, los cortes de ruta que hasta el día de hoy se mantienen, y como vos decías, hasta ayer mismo estuvimos en una jornada nacional de lucha repudiando la represión brutal y las represalias que viene tomando el gobierno de Morales con detenciones arbitrarias, bueno, y medidas dictatoriales que son cuestionadas a nivel nacional, ¿no? Sí, claro. Ahí yo creo que la relevancia que tiene Jujuy en realidad viene del lado de poder mostrar que en esa alianza entre radicales y peronistas, para aprobar una constituyente a espaldas del pueblo, hay un primer botón de muestra de para qué se están preparando las coaliciones gobernantes al momento de iniciar un nuevo gobierno, digamos. O sea, el problema del litio, que es lo que ha motorizado esta reforma constituyente, es central porque hay un consenso extractivista entre todo el arco político, desde Massa, Larreta, Bullrich, todas las coaliciones gobernantes y mayoritarias, que no ponen en cuestionamiento el dominio del FMI sobre el país, y que al revés, que están diciendo que el dilema que tiene la gestión entrante es el problema del FMI, y sí o sí juntar los dólares como de lugar. Si eso implica regalar el litio que hay en la provincia de Jujuy, si eso implica vender como si fuese una patriada lo que están haciendo en Vaca Muerta, que es el fracking, que es la contaminación, que es el saqueo de los recursos en manos de las multinacionales, bueno, ellos lo hacen, digamos. Entonces,
cuando hay un pueblo que resiste, cuando hay un pueblo que dice no, cuando hay un pueblo que cuida los territorios, que cuida el agua, que pone por delante la vida, bueno, desde ya que el Frente de Izquierda no pueden estar de ese lado y enfrentar estos mismos partidos que hoy, a diferencia de campañas anteriores, ya dicen explícitamente qué es lo que van a hacer. Dicen que van a llevar adelante este saqueo, dicen que hay que ajustarse, que hay que resignarse, que hay que esperar un poquito, que los trabajadores agachemos la cabeza. Bueno, los de Frente Izquierda somos los que estamos diciendo que no, que sí hay que ajustar a alguien de última, porque sea a quien ha acelerado la crisis, que se ajusten los empresarios, que se ajusten los banqueros, que se ajusten los terratenientes, no nosotros que no tenemos nada que ver, que no hemos estado ni fugando capitales, ni especulando con la moneda, ni sentados sobre una silla bolsa para empujar una devaluación. No, los trabajadores no hicimos eso, los trabajadores vivimos de nuestro salario y merecemos un salario que alcance. Seguro. Bueno, al respecto de esto también estuve viendo algunas declaraciones que hiciste, hablando un poco del ajuste y de todo lo que tenemos que vivir hoy los trabajadores. Hay una fuerte crisis del transporte público en nuestra provincia, con un incipiente aumento en el boleto de colectivo, se aumenta el taxi también, digo, ajustes por todos lados de los cuales Tucumán no escapa, ¿no? Con esta crisis del transporte, como decía, que ya viene sucediéndose desde hace muchísimo tiempo. Exactamente, lo que pasa con el transporte es una muestra más de lo que veníamos charlando, ¿sabes? Porque fíjate que en Tucumán hay 50 líneas de colectivo, un poco más, que están concentradas en 5 o 6 manos, o sea, son 5 o 6 empresarios que reúnen la mayoría de esas líneas de colectivo como concesionistas y que reciben subsidios millonarios. Ahora, ustedes como periodistas, o quienes estén oyendo, o yo misma como usuaria del transporte público, sí, podemos preguntar en 40 idiomas cuánto es lo que ellos reciben como subsidio y en qué lo gastan, y no vamos a obtener respuesta, porque eso está guardado bajo 7 llaves. O sea, los mismos empresarios que reciben subsidios millonarios, que sabemos que no es que lo gastan necesariamente en el chofer, en el sueldo de los choferes, porque por algo los choferes mes a mes prácticamente tienen que hacer un paro para recibir su propio sueldo, están ahora pidiendo un aumento del costo del boleto a libro cerrado. Ellos presentan un estudio de costo, entre comillas, que no está ni chequeado, ni revisado, ni donde no hay ninguna garantía que lo que estos empresarios digan efectivamente sea así, porque no se sabe cuántos kilómetros recorre cada línea por día, porque no se sabe tampoco el caudal de pasajeros que hay, cuántos pasajes venden por día, porque toda esa información que podría brindar la tarjeta, el sistema operativo de las tarjetas ciudadana y metropolitana, está bajo la órbita de estos mismos empresarios que son los dueños de los colectivos, digamos. Entonces, yo creo que hay un primer coso para poner en cuestionamiento, que es que a ciegas y con los ojos cerrados, todos los bloques del Consejo Deliberante y después de la legislatura levantan la mano y le aprueban lo que los empresarios se les da la gana, ¿no? En el medio los tratan de parásitos, como masa, o le dicen, el concejal aliado de la intendente entrante, Chara, que el servicio es pésimo, que no corresponde, pero después van y lo hacen igual, o sea, igual les aumentan, les conceden este aumento en las tarifas, que termina recayendo sobre la espalda de los laburantes. Entonces, o por la vía de los tarifazos, que los trabajadores que pagamos el boleto empezamos a pagar cada vez más, o por la vía de los subsidios, porque los subsidios también salen del bolsillo de los trabajadores, de los impuestos que nosotros pagamos, se termina beneficiando a este puñado de 5 o 6 que yo te decía. 5 o 6 empresarios versus los miles y miles de pasajeros que somos cautivos de un servicio público que no tendría por qué generar ganancias. Entonces, lo que desde la izquierda estamos planteando es que el servicio público del transporte se tiene que estatizar, que no puede más ser una fuente de ganancia millonaria para un puñado de vivos, y que bajo control de los trabajadores y usuarios podría no solamente mejorar en su calidad, en su frecuencia, ser más accesible desde el punto de vista de las tarifas y el costo, sino también empezar a brindar diferentes opciones para los trabajadores, por ejemplo el caso del comercio, que tienen que ir y volver 4 veces por día, bueno, que esos trabajadores puedan obtener un abono mensual, donde paguen una suma fija y puedan tomar de manera ilimitada determinada línea. O sea, buscarle salida y respuesta a los problemas que vivimos los usuarios del transporte público, que somos los que más los conocemos, ¿verdad? Seguro. Ale, gracias por esta entrevista, y antes de finalizar, por supuesto, recordar a la audiencia cómo está conformado. Por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, en la lista que encabeza
Miriam Bregman y Nicolás del Caño, junto con Juan José Paz, que es un médico del Hospital Pavía, neurólogo, que me acompañan como candidato al Parla Sur, en la lista 503 a nivel provincial y 136 a nivel nacional. Bien, gracias Alejandra, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Alejandra Arregues, candidata a diputada nacional representando al Frente de Izquierda Unidad, hablaba con nosotros en los micrófonos de Café Prensa. Hacemos una pausa y ya volvemos.